hasta donde hemos visto, creo, el último tema era, justamente estábamos viendo los recursos impugnatorios en el curso con el doctor, ¿no? Estamos viendo los medios impugnatorios. ¿Me confirman, por favor? Me confirman, chicos, si no, no hay fijas, ¿ah? Me confirman, por favor, cuál ha sido la última clase. Hasta donde yo recuerdo, habíamos hablado sobre los medios impugnatorios. A ver. Bueno, entonces, más allá de eso, además de los medios impugnatorios, vamos a hablarles un poco sobre el tema de las excepciones procesales, o las defensas previas también, ¿no? Y sobre el primer pleno casatorio, que es algo que también me gustaría que aprendan. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar sobre las excepciones, o defensas previas. Como verán acá, era una PPT para la clase de la profesora Berú, para la cual también apoyo. Así que también estoy usando este material para ustedes. ¿Ok? Igual se los voy a rotar para el grupo. De por sí ya les agradezco mucho la presencia que tienen acá. Voy a tratar de tomar en consideración en participación ustedes, tratar de decirle al profesor eso. Y nada, comenzamos entonces. Bien, cuando hablamos de excepciones procesales, chicos, tenemos que entender en cuenta algo. Para empezar, ¿qué son las excepciones procesales? ¿Ok? ¿Qué son las excepciones procesales? Pero antes de eso, hay que tener en cuenta lo que significa la acción, la pretensión, la contradicción y la oposición. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la acción entonces, chicos? La acción es, como dice la PPT de la lámina, un derecho subjetivo, público, abstracto y autónomo, del que cualquier sujeto de derecho, cualquier persona que puede tener derechos, que puede adquirir derechos y a su vez obligaciones, está facultada para acudir al órgano jurisdiccional en búsqueda de tutela jurídica efectiva. Básicamente es un derecho para que tú acudas a la tutela jurisdiccional, al órgano jurisdiccional, en busca de tutela efectiva. ¿Qué es pretensión? La pretensión es esa declaración de voluntad que tú tienes, específica y detallada ante el juez, para que se le haga frente al adversario. Es un acto por el cual tú buscas que una entidad jurisdiccional, en este caso el juez, te reconozca algo, ¿ok? Esto es solo un recordaris. Es para que te reconozca algo. ¿Y qué es la contradicción? Por así decirlo, es el equivalente a la acción, pero vista desde los ojos del demandado. Es decir, que éste también puede acudir a la tutela jurídica haciendo valer una defensa. Podríamos poner contradicción, reconvención o derecho a la defensa. Y oposición es la contrapartida de la pretensión, es como una contrapretensión. Esto es más que nada doctrina, ¿ok? Esto es más que nada doctrina, pero solo quiero que tengan en cuenta esos conceptos de manera previa. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Una excepción en sentido procesal es una herramienta. Como yo dije en el título antes, es una herramienta, una defensa previa, ¿ok? Es una defensa previa, una herramienta que tiene como finalidad, ¿ok? Atacar algún presupuesto procesal, ¿ok? ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Puede atacar la capacidad, la competencia, algunos requisitos de la demanda, alguna condición de la acción, exactamente. Puede atacar una de esas cosas, ¿ok? ¿En base a qué? En base a dos cosas. Dilata el proceso o subsana, mata el proceso, ¿ok? Las excepciones procesales, que son herramientas por las cuales el demandado puede ejercer su derecho a la defensa antes de contestar la demanda, contestando la demanda o en el mismo lugar las dos veces. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando a ti te interponen la demanda, perdón que estoy un poco resfriado, tú puedes deducir excepciones y contestar la demanda en un mismo escrito, ¿ok? En un mismo escrito. Y lo recomendable es hacerlo por separado, pero también se puede hacer en un mismo escrito, ¿ok? De todas formas, tú al deducir excepción estás igual obligado a contestar la demanda. Aún así tu excepción, mate el proceso o esté en posibilidades de matar al proceso, tú igual tienes la obligación, por así decirlo, o la carga, como más lo dice nuestro código,
de contestar la demanda, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿qué es una excepción procesal? Una herramienta por la cual tú cuestionas la relación jurídica procesal que está integrada por esto, miren, por la capacidad, la competencia, los registros de la demanda o alguna condición de la acción. Ejerces tu derecho a la defensa a fines de que o mates el proceso o se alargue el proceso. ¿Qué más nos dice, por ejemplo, la profesora Ariano? Nos dice que es un instrumento a través del cual el demandado plantea una cuestión previa, es decir, un problema previo, ¿ok? Que da lugar a un incidente, un problema que da lugar a un incidente sobre el cual el juez se tiene que pronunciar en base a esa excepción. ¿Qué tipo de excepciones existen? Existen las excepciones perentorias y excepciones dilatorias. ¿Ok? Esto es una definición doctrinaria en base a los efectos, pero es importante que la sepan porque les va a ayudar mucho a entender qué efecto tiene cada una. El artículo 446 que están viendo ahí abajo es el que regula las excepciones, son las únicas que existen en nuestro Código Procesal Civil, pero me gustaría que entiendan cuál es la finalidad de cada una y que sería perentorio o dilatorio. Entonces, perentorias. Las perentorias tienden a extinguir la pretensión y ya no hacerla exigible en otro proceso. Su amparo determina la conclusión y archivamiento del proceso. Dilatorias suspenden y dilatan el curso del litigio hasta que se subsane la omisión o defecto deducido. Teniendo el caso, son utilizadas para ganar tiempo. Es muy cierto. Las perentorias básicamente tienen un efecto por el cual van a matar el proceso, van a dejarlo por concluido, y las dilatorias tienen un efecto por el cual el proceso se va a alargar. Es eso. Entonces, como les había mencionado, el artículo 446 regula una lista de 14 excepciones procesales que se pueden deducir al momento de interponerse la demanda y uno ser notificado con esta. En el plazo en el cual uno tiene para contestarla, puede deducir las excepciones. ¿Ok? Aquí están las 14 excepciones. Incompetencia, falta de capacidad de ejercicio del demandante. Ahora van a entender por qué le pongo en rojo y le pongo signo de interrogación. Representación defectuosa o insuficiente, oscuridad o ambigüedad, falta de agotamiento de la vía administrativa, legitimidad para obrar, litispendencia, bla, 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 bla. Es decir, que esta es una lista taxativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no se admite, ¿ok? No se admite decir, por ejemplo, cosa juzgada en un proceso de litispendencia. No se admite decir, deduzco excepción de oscuridad y representación a la vez, ¿no? O sea, no se pueden combinar excepciones, cambiar palabras, no, tal y como está, tal y como está. Entonces, por ejemplo, acá yo había puesto una especie de crítica que tenía también el Código Procesal Civil, que era lo siguiente. Leamos. El 447 que nos dice del mismo Código Procesal Civil, que se proponen conjunta y únicamente dentro del plazo previsto en cada procedimiento las excepciones, sustanciándose por separado sin suspender la tramitación del principal. Acá, y siguiendo también, que a mí me gusta seguir mucho la doctrina de la profesora Ariano, notamos un error. Un error o más bien un vacío, ¿ok? Digámoslo un vacío. Que si bien las excepciones se proponen todas y solo de esta manera en el plazo concedido por cada vía procedimental respectiva, es decir, 5 días, 10 días, 3 días, dependiendo la vía procedimental, un proceso de conocimiento, como nulidad de acto jurídico, un proceso abreviado, como resolución de contrato, un sumarísimo, como desalojo, ¿no? Inclusive creando un cuaderno de excepciones, no quita el hecho de que el demandado tenga que verse obligado a contestar la demanda a pesar de haber deducido una excepción de incompetencia, por ejemplo. Es decir, que lo único que no suspende es el plazo de contestación de la demanda, ya que si se plantea una excepción, el juez tiene que resolver ante su presentación antes de emitir el auto de saneamiento. Básicamente, como lo que les había dicho antes. ¿Qué pasa si mi excepción mata el proceso? Si mi excepción es amparada y es cierto, es válida y mata el proceso. Y yo a su vez contesto, ¿ok? Entonces tendríamos ahí una especie de carga al demandado, la cual ni siquiera debería tener, porque basta que yo deduzca mi excepción, mato el proceso y ahí queda. Pero igual tengo que contestar la demanda, porque si no, incluso me declaran rebelde. Me declaran rebelde y va a ser bien difícil defenderme si me declaran rebelde, ¿no? Pero eso queda obviamente a debate, creo yo, ¿no? Porque de todas formas está la probabilidad. Acá no sabemos si su excepción puede ser que mate el proceso, que no lo mate, puede ser declarada procedente, improcedente la excepción.
No se sabe sinceramente y por eso es que se da esa carga al demandado para que conteste la demanda. Pero de todas formas es importante saber eso, ¿no? Bueno, como les había dicho, cuando tú interpones una excepción se abre un cuaderno aparte. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Eh, a ver, ¿dónde se los pongo? Se los voy a poner acá. Un momentito. Ahorita van a entender esto de los cuadernos. Ustedes cuando entran, por ejemplo, al SINOE, entran al SINOE, cualquier número de expediente, digamos 06899, 2024, 1817, JRCO 10. Vamos a leer esto, ¿ya? Creo que algunos ya sabían leer esto porque se los hice en la demanda de alimentos, pero vamos a aprender a leer esto. ¿Qué significa el 06899? Este es el número de expediente, ¿ok? Este es el número de expediente. Es como que, por así decirlo, el DNI, ¿ok? El DNI. El expediente 06899, el expediente 15231, el expediente, ¿no? Puede variar los números. Esto es el año en el que nació ese proceso, en el que se interpuso la demanda. Año del proceso o del expediente. ¿Ok? Esto es el ubigeo del juzgado. Por ejemplo, juzgados paz letrados, juzgados laborales, penales, constitucionales. Cada tipo de juzgado especializado o mixto tiene un número de ubigeo. ¿Ok? Ubigeo. Ubigeo. Es como un código del juzgado, ¿ok? 1817 es un juzgado comercial. 1095, ya. 2000 y algo, ya. Tal juzgado, tal juzgado. JR, ¿qué significa? Juzgado especializado, ¿ok? Cuando ustedes vean JP, es juzgado de paz letrado. Cuando ustedes vean JR, es especializado. O mixto. Cuando ustedes vean ¿cómo se llama esto? Ese tipo de números significa esos juzgados, ¿ok? Significan esos juzgados. Eso hasta entonces. CO, por ejemplo, en este caso CO es comercial. Si fuese FC, familia civil. Si fuese CI, sería civil. Si fuese LA, sería laboral. Si fuese DC, sería derecho constitucional. ¿Ok? Va a empezar a variar en base a eso. Acá yo les he puesto un juzgado comercial, por ejemplo. Y 10 es el número del juzgado. Décimo juzgado especializado en lo comercial. Del año 2024, expediente 06899, ¿no? 99. Esto es básicamente. Víctor, ¿y por qué nos estás enseñando todo esto? Por lo siguiente. Como les había dicho, ese es un expediente. Todo esto es un expediente, ¿ok? Este es un expediente. Ay, me olvidé de algo muy importante. El cero. Pum. El cero. Vamos otra vez, miren. Vamos otra vez. 06899, ya saben qué es el número de expediente. Cero, ¿qué es ese cero? Toda demanda interpuesta, cuando tú comienzas a formalizar una demanda, cuando tú interpones una demanda desde cero, va a llevar este número, cero. ¿Qué número es ese? ¿Qué tipo de cuaderno es? Ese número te indica el tipo de expediente, el tipo de cuaderno. ¿Y para qué es eso, Víctor? Para diferenciarlo. ¿Ok? Para diferenciarlo. Ahorita les explico, miren. Ahorita les explico. Cuando son un proceso principal, es decir, un proceso principal, una demanda, ¿no? Donde hay una demanda, contestación, etcétera, etcétera, va a llevar el número cero porque es el expediente principal, ¿ok? El expediente principal. Si tú tienes una apelación, si tú apelas y se van a sala superior y tal, va a llevar otro número, ¿ok? Se va a formar aparte otro cuaderno con los mismos datos, solo que en lugar de cero tendrá el número, digamos, 31, 13, 25, depende del número que le asigne el juzgado, eso es aleatorio. Tú no decides sobre eso. Tú no decides sobre eso. Digamos el número 13. Este va a ser el número para cuaderno de apelaciones, ¿ok? Todo lo que tú apeles o todo lo que la otra parte apele se va a formar acá en un cuaderno aparte, en un expediente aparte. Va a ser lo mismo, ¿ok? Va a ser lo mismo arriba, es decir, 06899, pero ya no 0, 13, porque es un cuaderno de apelaciones. 2024, 1817, JR, CO10. ¿Se dan cuenta? Víctor, ¿y el cuaderno de excepciones?
Cuando tú interpongas alguna excepción acá o alguna excepción allá, va a cambiar también de número. No va a ser 13, puede ser 40, 50, 25, 31, el número que el juzgado, o mejor dicho, que el sistema te dé. ¿Ok? Lo mismo cuando tú interpones una medida cautelar. Los numeritos estos van a cambiar. Este numerito no nos va a cambiar. ¿Ok? Este numerito no nos va a cambiar. Los demás se quedan igualitos. Eso es la diferencia. Por eso es que se dice que se abre un cuaderno aparte. ¿Ven? Se está haciendo un cuaderno separado sin suspender el principal. Volvamos a nuestro tema. Como habíamos dicho, las excepciones se proponen conjunta y únicamente dentro del plazo previsto en cada procedimiento, sustanciándose el cuaderno separado, sin suspender la tramitación del principal. Sí se ve, creo, ¿no? Sí. Entonces, comencemos entonces con la primera excepción. Yo le pongo acá y ahorita les voy a explicar por qué. Excepción de cosa juzgada, ¿ok? ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada significa algo ya sentenciado. Por ejemplo, la cosa juzgada es esa institución procesal por la cual no cabe criticar nada. Es algo ya juzgado, algo ya terminado, algo ya sentenciado. Eso es cosa juzgada. Cosa, digamos que cosa podría ser proceso, ¿ok? Véanlo así en sentido práctico, véanlo como proceso. Y juzgado, véanlo como ya juzgado, ya sentenciado, ya resuelto. Proceso sentenciado, proceso resuelto, proceso cerrado, ¿no? Entonces, esta excepción se deduce de esta forma. Cuando la otra parte intenta presentar una demanda que versa sobre una materia que ya se resolvió antes, ¿ok? Que ya se resolvió, que ya mató, que ya terminó. El demandado, ¿qué alegará entonces con cosa juzgada? Justamente esto, que ya se ha decidido este proceso por el cual lo están demandando mediante otro proceso, con una sentencia con calidad de cosa juzgada, la cual hace que ese proceso no se modifique, que el proceso que ya se resolvió, que ya terminó, que ya solucionó, no se modifique y que ya no se pueda demandar lo mismo, porque ya se resolvió. ¿Se entiende? ¿No? Por eso es que yo pongo que la excepción de cosa juzgada busca ponerle fin a este segundo proceso que se está haciendo ahora, ya que esta institución procesal trae como efecto el que ningún juez pueda revivir un proceso ya muerto. Para ello se requiere la identidad en tres partes, entre las partes, pretensiones e interés para obrar. Hasta ahí. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Ok, ninguna consulta, ninguna duda, ¿no? Ok. Levanten la mano, interrúmpame como gusten, pero solo quiero saber si tienen dudas o consultas. De ahí no quiero que estén callados en clase, chicos, ¿ah? Cuando toquen este tema, porque estamos haciéndolo con anticipación, si no me equivoco. Confírmamelo, por favor, delegada. Se ha dormido la delegada. Pi, pi, pi. Ok, ok, delegada, ok, perfecto. Entonces, como les dije, como ya ha existido un proceso antes, que ya se sentenció, que ya llegó a sentencia firme y consentida, ¿qué significa firme y consentida? Que la otra parte, digamos, yo estoy demandando a Madeline por resolución de contrato, ¿ok? Pues no, por nulidad de acto jurídico, digamos, ¿ya? Digamos que hemos suscrito un contrato y ella está demandando yo estoy demandando la nulidad de acto jurídico porque justamente no ha habido manifestación de voluntad. ¿Ok? Y yo pruebo todo y yo le gano a Madeleine el proceso. Fundada la demanda de nulidad de acto jurídico. En consecuencia, declárese nulo el contrato suscrito entre Víctor Llanto y Madeleine Garay. Listo. Ya está la sentencia. Obviamente ella está en su derecho de apelar esa sentencia para que la revise la sala superior o el juez superior, ya sea el caso. ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene acá? Según la vía procedimental, si no me equivoco, son 3 días, 3, 5 días, si no me equivoco. Pero digamos que pasa su plazo para poner alguna apelación. La sentencia queda consentida, ¿ok? Cuando una persona, cuando un demandado o demandante a la sentencia que pone fin al proceso en primera instancia, ojo con eso, agrábenlo otra vez. Cuando un demandante, un demandado, se pasa el plazo de interponer un medio impugnatorio, en este caso un recurso de apelación a una sentencia que pone fin al proceso en primera instancia, esa sentencia, ¿cómo queda? Consentida. ¿Por qué consentida? Porque ni el demandante ni el demandado
han puesto algún medio impugnatorio a esa sentencia. Básicamente, todos chitón, todos caleta con esa sentencia, todos callados con esa sentencia. Por eso es que la han consentido. ¿Qué quiere decir? Ok, está bien, está bien. Ninguno ha puesto un cuestionamiento a esa sentencia. Eso significa que queda consentida. Y ese consentimiento lo puede solicitar la parte interesada o el juez también lo puede hacer de oficio. Pero hasta que el juez vea el caso, todo, porque tiene un montón de casos, mejor tú solicítalo. Entonces, como ya quedó consentida esa sentencia, falta que quede firme. ¿Y cómo queda firme? Con la aplicación. Firme y consentida son cosas distintas, ¿ok? Consentida, no cabe ningún medio impugnatorio. Firme, cuando esa sentencia se solicita que se aplique, ¿ok? En este caso, por ejemplo, firme y consentida una sentencia de nulidad de acto jurídico, ¿qué quiere decir? Consentida, ok, la sentencia queda ok, ahí queda. Firme, que en este caso es nulidad de acto jurídico, que justamente ya el contrato este suscrito entre mi persona y Madeleine ya no quede con efectos, que se declare nulo, que se elimine, que se muera, que tal, el contrato. Es eso. Entonces, digamos que Madeline se queda picona y me demanda nuevamente, ya no me demanda, digamos, en Lince, que fue nuestro primer proceso, me demanda en Comas, que es donde ella vive, digamos, ¿no? Digámoslo así. Entonces, me demanda ante el juez de Comas, que esto, que lo otro, que tal, y yo, más vivo, digo, señor juez, en mi demanda contesto, contesto su demanda y le digo, señor juez, lo que pasa es lo siguiente, deduzco excepción de cosa juzgada ya que hemos tenido un proceso anterior en Lince, en el cual ya quedó la sentencia firme y consentida, señor juez. Por lo tanto, esta demanda de nulidad de acto jurídico que pasa acá, no va más. Se tiene que morir el proceso. ¿Por qué? Porque ya ha habido una cosa juzgada. Ya ha habido una cosa juzgada. ¿Y cómo tú te das cuenta de eso? Por la triple identidad, chicos. Partes, pretensiones e interés para obrar. ¿Ok? Partes, yo, o bueno, Madeline y yo. Pretensiones, la nulidad del acto jurídico. Interés para obrar, bueno, eso ya acá el interés para obrar se delimita en base a cuán necesario es el proceso para ti. Así que básicamente esto es flor. No le tengo mucha atención, pero esto es lo que más importa. Partes, pretensiones. ¿Ok? Partes y pretensiones. Listo. Eso es lo que quiero que entiendan. Y acá les he dejado un escrito para conocimiento de una excepción de cosa juzgada. Para que vean, miren. Es como una demanda, ¿ok? Solo que formalidades de demanda, ¿no? Ponen el petitorio, los fundamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es para que lo revisen ya con más detenimiento en las PPTs que se las voy a dejar en un momento, cuando termine la asesoría. Ok. Ninguna duda, consulta, ¿no? Vale. Excepción por desistimiento de la pretensión. Ya hemos hablado de la cosa juzgada. ¿Esta qué excepción sería? ¿Dilatoria o perentoria? Por un 20 en el parcial. No, mentira. ¿Qué sería? ¿Excepción dilatoria o perentoria? Perentoria. Exacto, perentoria. Perentoria, porque mata el proceso de una vez. Dilatoria no es porque no dilata el proceso. No puede subsanar esto. Lo mata. Exacto. Vamos con esta. Excepción por desistimiento de la pretensión. ¿Qué nos dice? Esta excepción se deduce cuando se busca poner fin a un proceso que resulta idéntico a otro anterior, por ser iguales las partes, las pretensiones y el interés para obrar, que ha terminado justamente, ojo, vamos a quitar esto, vamos a quedarnos acá. Hasta acá, todo esto que hemos leído, Víctor, cosa juzgada. Exacto, cosa juzgada. Pero ¿qué más dice? Que ha terminado porque justamente el actor ha desistido de la pretensión. Una cosa, ojo, una cosa es que el proceso haya muerto porque ya se haya sentenciado y ya se haya resuelto. Otra cosa es que el proceso haya terminado, haya muerto, porque el demandante se haya desistido de esa pretensión. ¿Qué quiere decir? Que el demandante diga, ya no voy a demandar por esto, señor juez, me desisto de esto. Por ejemplo, una demanda de, digamos, una demanda de obligación de dar suma de dinero, ¿ok? Otra vez mismo ejemplo. Yo, o bueno, Madeline y yo. Madeline me demanda a mí porque le debo $10,000, ya que habíamos pactado un contrato en el cual yo tenía que haber hecho una edificación. Ella me da justamente estos $10,000 de adelantado
y supuestamente yo no termino esta edificación. Entonces, le causa un perjuicio a ella y me está solicitando que le devuelva ese dinero y a su vez daños y perjuicios que le ocasiona justamente el que yo no haya hecho esa construcción, porque digamos que esa construcción le hubiera servido a ella para un futuro negocio, etcétera, etcétera, y le causó daños y perjuicios ya que no lo terminé. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, avanzamos el proceso tal y yo digo lo siguiente. Señor juez, este proceso va a terminar ya que yo deduzco excepción por desistimiento de la pretensión. ¿Qué sucede acá, señor juez? Sucede lo siguiente. Mire, señor juez, este proceso ya ha pasado antes, ¿ok? Ya ha pasado antes. Y yo ya le he pagado a Madeleine los $10,500, ¿ok? Yo le he pagado a ella los $10,500 y justamente por haberle pagado, ella se ha desistido de la pretensión. Ella ha ingresado un escrito que diga, desistimiento de la pretensión. Señor juez, con fecha tal, 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 he recibido el abono de $10,000 o $10,500, ¿no? Por concepto de obligación de dar suma de dinero, puesto que justamente ya me pagó lo que me debe y ya no me debe nada más. ¿Ok? Entonces me desisto de la pretensión. El juez revisa ese escrito, ya listo, ok, es cierto, acá me adjunta sus pruebas, la otra parte también me dice lo mismo. Aquí yo no quiero entrar en detalles, pero para tú desistirte de una pretensión, para tú desistirte de un pedido en tu demanda, tienes que legalizar firmas, ¿ok? Eso te lo dice el código, tienes que legalizar firmas. Eso ya cuando entren en la práctica lo van a saber, van a escuchar mucho de legalizar firma. ¿Qué es de legalización de firma? Básicamente, tu acto, este acto de desistimiento, de alguna forma tiene que quedar legítimo. Tiene que el juez creerlo. El juez simplemente puede leer eso, pero yo como estoy seguro de que es cierto. Como yo estoy seguro de que es cierto. De la siguiente manera. Tú tienes que legalizar firma, ¿ok? ¿Cómo legalizas firma? Sacas una cita por el portal web. Ya eso lo aprenden cuando estén practicando. No sé si quieran saberlo ahora. No creo que sea tan necesario, pero bueno. La cosa es que tienen que legalizar firma presencialmente en el juzgado donde están tramitando el proceso, presentar esa acta de legalización junto con su escrito y el juez lo va a evaluar y va a decir, ok, es cierto, han desistido del proceso el demandante, así que yo declaro conclusión del proceso y archivo del proceso por desistimiento. Listo, se acabó. Entonces, digamos que me demanda nuevamente, ¿ok? Y yo le digo lo mismo, señor juez, el proceso ha terminado porque ha desistido del proceso y mira, acá están todas las pruebas, el acta, el expediente, que esto, que el otro, mi medio probatorio, que acá, que acá, que acá, el pago que le hice, tal. El juez revisa y dice, es cierto, fundada la excepción y declaro conclusión del proceso por la excepción, por sustracción de la materia. No entiendo. Si ya me pagó, Ajá. ya, ya voy a desistir. ¿Por qué? Porque ya la pretensión ha sido cumplida. Ujú. ¿Eso no sería sustracción de la materia? A ver, sustracción de la materia, si no me equivoco, es una forma también para que se concluya el proceso, ¿no? Ya que en sustracción de la materia se produce una especie de, ¿cómo así decirlo? Justamente se produce es que no, es distinto. Sustracción de la materia es cuando hay hechos que sustentan justamente tu derecho de acción, o sea, los fundamentos de hecho de derecho no dejan que esta autoridad se pronuncie. ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido algo ahí dentro. ¿Qué quiere decir? Sustracción de la materia tiene que ver más con los hechos o con las normas, ¿ok? Tiene que ver más con los hechos y con las normas que se existen en la demanda. Por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? A ver, un ejemplo, déjame pensar. Mm, ya lo tengo. Por ejemplo, digamos que lo mismo ejemplo, ¿ah? Obligación de dar suma de dinero, que esto, que el otro, que esto, que el otro. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, que te dije de desestimiento de la pretensión, ya ha sido resuelto este proceso porque justamente esta persona se ha desistido de la pretensión. ¿Ok? Esta persona se ha desistido de la pretensión. En sustracción de la materia, no se daría ese caso. En sustracción de la materia, tienen que los hechos y las normas sustentadas en la demanda tienen que, digamos, impedir a la autoridad judicial su pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión. Eso ya no sería desistimiento de la pretensión, sino sería oscuridad y ambigüedad.
¿Por qué? Porque justamente los hechos y normas alegadas en la demanda no permiten al juez el poder sentenciar. ¿Y bajo qué razón? Bajo las normas y los hechos sustentados en la demanda. Básicamente es una excepción de oscuridad o ambigüedad, si uno quiere verlo de ese modo. No sé si me entendí. Ok. Ok. Entonces, desistimiento de la pretensión, como les había mencionado, era una forma de poner una excepción por la cual el proceso ha muerto, ya que se ha desistido de la pretensión. Entonces, uno dice, ¿no? Señor juez, yo deduzco excepción de desistimiento de la pretensión, ya que yo le he pagado en un proceso anterior a Madeleine y ella ha desistido de esa pretensión justamente y el proceso ha quedado concluido y ha quedado resuelto. El juez revisa, declara fundada la excepción y este segundo proceso se archiva. Aquí también les he dejado otro escrito como referencia para que puedan tenerlo y revisarlo. Justo esto es lo que me interesa explicarles, chicos. Miren esto. Excepción por conclusión del proceso por conciliación o transacción. Lo que tanto quería explicarles y que quedó pendiente. Espera, esto me falta. Ok. Excepción por conclusión del proceso con transacción. ¿Qué significa esta excepción? Se deduce cuando se busca poner fin al proceso judicial que resulta idéntico a otro anterior. ¿Por qué razón? ¿Por qué sentido? Porque han terminado las partes conciliando o transando y han puesto fin de ese modo al primer proceso. ¿Ok? Acá que habíamos dicho que el proceso había muerto porque una parte se había desistido de su pretensión, de su pedido. Acá porque había sido resuelto, ¿ok? Porque el proceso fue resuelto y quedó en calidad de cosa juzgada la sentencia firme y consentida. Y acá porque el proceso murió ya que las partes han conciliado o han transado sobre ese problema. Digamos, mismo ejemplo con yo, Madeleine y yo, me demanda por $10,000, pero yo le digo, hey, hay que conciliar, hay que transar judicialmente o extrajudicialmente, hay que hacerlo, por favor. Agarramos nuestro documento, redactamos lo que tenemos que de redactar, por ejemplo, que con fecha tal, las partes iniciaron un proceso judicial tal, y con fecha tal están tratando de, no, están conciliando o están transando la cantidad de tal. Esos $10,000 se van a pagar de tal forma, todo eso se está transando en un documento. Y las firmas se legalizan, se presenta en notaría, se legaliza y se presenta al juzgado, ¿no? Y así el proceso muere por transacción. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede acá? Miren, vamos a leer otra vez. Esta excepción se deduce cuando se busca poner fin a un proceso que es idéntico a otro, por ser partes iguales, pretensiones iguales, interés para obrar, que ha terminado porque justamente las partes han conciliado y puesto fin de ese modo al primer proceso. ¿Ok? Ahora, ¿a qué viene el problema? El problema viene en lo siguiente. Antes del 2007, no se tenía clara si la transacción judicial o extrajudicial podría ser deducida como una excepción. ¿Qué es una transacción extrajudicial? Una transacción hecha fuera del proceso sin intervención de un juez. Una judicial, como su nombre lo dice, con intervención de un juez. Se tuvo un gran problema con esta delimitación y dio origen al primer pleno casatorio. ¿Ok? Este pleno ha generado muchísimas opiniones a favor y en contra, ya que se está discutiendo la naturaleza de la transacción extrajudicial. Claro, la naturaleza de la transacción extrajudicial no homologada y su aplicación como excepción. Hay gente en favor, hay gente en contra. Yo acá puse que me encuentro en desacuerdo y ahorita les explico por qué. ¿No? Ok. ¿Qué dice? La transacción extrajudicial no homologada, eso quiere decir que la transacción fuera del proceso. Homologado, entiéndanlo como un visto bueno del juez. Cuando se dice homologar, significa que los efectos de esa transacción entren al proceso. ¿Y quién hace eso? El juez. Cuando digas, yo tengo una transacción extrajudicial homologada, eso quiere decir que tu transacción extrajudicial, el juez le ha dado un visto bueno, el juez le ha dado un check, el juez le ha dicho, ok, está bien, ¿no? No homologada es que el juez no le ha dado ni visto bueno, ni ok, ni un check. Ambas son válidas, según lo que nos dice el pleno casatorio, ¿ok? La transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como una excepción procesal, conforme lo regulado por el inciso 10 del 446.
¿Ok? Mira, que este, inciso 10 del 446. ¡Pum! Aquí lo tienen. Acá solo nos dice conclusión del proceso por conciliación o transacción. No te dice si es judicial o extrajudicial, ¿ah? No te dice. Pero ahí está. ¿Ok? Por interpretación sistemática de dichas normas, las que contiene el Código Civil sobre la transacción. Entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el juez se tramitan de acuerdo a las reglas del CPC que tienen regulación expresa. Lo mismo con las transacciones celebradas con derechos de menores de edad, bla, 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 bla. Y ahorita van a entender por qué. Antes no se sabía si la transacción, ya sea judicial o extrajudicial, podría ser interpuesta, puede ser deducida como excepción. No se sabía, no se sabía. Unos decían que sí, otros decían que no. Y justamente, ¿qué pasa? En el 2007 ocurre un accidente de un cargamento de materiales tóxicos de mercurio en, si no me equivoco, Cajamarca. Cajamarca, sí, Cajamarca. Justamente ocurre este derrame de mercurio en un camión, que justamente este mercurio se derrama alrededor de una zona de poblaciones locales del lugar. Estas poblaciones locales se acercan a este lugar y en su ignorancia, ¿no? Que es completamente válida, en su ignorancia recogen este material tóxico, algunos lo ingieren, otros lo guardan. El punto es que estas personas se intoxican y se enferman con este material tóxico. ¿De quién era ese material tóxico? De la empresa minera Yanacocha. La empresa minera Yanacocha, viva, cruda, viva, por no decir otra palabra, transa, hace transacciones con las poblaciones aledañas mediante documentos en los cuales fijan su indemnización. Ok, mira, tú no nos demandas, esta solución queda, porque esta solución queda ahí nomás porque te pagamos, no sé, ponle 100,000 soles. 100,000 soles, te pagamos 100,000 soles, acá también 100,000, 100,000, 100,000. Ojo, estamos transando transacción extrajudicial. Estamos transando extrajudicialmente, no nos vas a poder demandar, no nos vas a poder hacer nada, ninguna demanda, nada, 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 porque ya transamos, ojo, tu firma, tu firma, tu firma, tu firma y tu firma. Obviamente, eso no quedó así. Las poblaciones aledañas llegaron a demandar y la minera se defendió justamente deduciendo una excepción, porque el Código Procesal Civil en su momento decía transacción nada más. En su momento el Código Procesal Civil solo decía excepción de conclusión del proceso por transacción, no mencionaba esto. La minera se defiende y deduce excepción por transacción extrajudicial. Es decir, sin intervención de un juez y antes de un proceso. ¿Ok? Ya saben que si tienen dudas me interrumpen, normal, no hay problema. Entonces, como había transacción extrajudicial, deduce diciendo, señor juez, no nos pueden demandar por esto porque ya hemos transado este tema. Este tema ha quedado solucionado. Si bien ha existido un conflicto de intereses, si bien ha existido un perjuicio que se ha ocasionado, ya se ha transado por la cantidad de dinero que está viendo en nuestras transacciones que están acá, ¿no? Entonces, las poblaciones mineras que dicen que no, se oponen, ¿no? Se oponen a esto, que no, ya que están transando sobre derechos de vida, derechos de la salud, de incluso de menores de edad, y no es posible transar eso en una transacción, valga la redundancia, que incluso el código no lo regula, bla, bla, bla. Y justamente ahí la Corte Suprema, porque es la Corte Suprema quien se encarga de los plenos casatorios, la Corte Suprema, eh, convoca al pleno casatorio. ¿Y qué dicen? Analizan la naturaleza de la transacción extrajudicial. ¿Ok? Y llegan a la conclusión de que la transacción puede ser deducida como excepción, ya sea judicial o extrajudicialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que la minera tenía razón y que la minera, lo que decía la minera era válido. Uy, no saben cómo en ese momento estallaron las cosas. Estallaron porque hubieron críticas, le llamaron el pleno de la vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que decían cómo se puede transar a través de la vida, que esto, que el otro, que tal, que tal, que tal. ¿No? Entonces, decir, otra vez también pueden decir, algunos decían que el juez no tenía por qué meterse en una transacción que es un contrato privado, mencionaban que debería existir concesiones recíprocas
y 100.000 soles no era algo recíproco comparado al derecho de la vida, etc. Todo terminó en que la transacción judicial y extrajudicial, ambas podían ser interpuestas como excepciones. El código todavía lo regula solo con transacción, pero según el primer pleno, puede ser judicial o extrajudicial. ¿Ok? Para términos de derecho, además de los hechos que pasaron por el primer pleno, solo quiero que recuerden esto. Transacción judicial se transa en el proceso y transacción extrajudicial se transa fuera del proceso. Homologada, vamos a ponerlo aparte acá. Vamos a ponerlo aparte acá. Cuando diga homologada, quiere decir que el juez le da un visto bueno. O sea, homologa. ¿Homologar qué significa? Equipara esa transacción como una sentencia. No homologada, no le equipara como una sentencia, pero aún así surte efectos. Por eso es que surge una discusión, porque acá se dan cuenta que, miren, si se homologa, la transacción, este documentito, queda como cosa juzgada y el proceso queda ahí. Pero si no se homologa, entonces, de todas formas, el proceso igual queda ahí, porque está la transacción que pone fin al proceso. Ya sea que el juez meta su mano a este documento o no meta su mano a este documento, el proceso igual concluye. Y eso puede ser muy útil si es que tú eres un litigante al que le demandan o si es que tú eres un litigante que tú demandas. ¿Se entiende? Por eso es que existe una especie de confusión justamente con esto. O es judicial o es extrajudicial. Decídete, pues, Corte Suprema. Pero la Corte Suprema, ¿qué dijo? Ambos. ¿Ok? Para bien o para mal, tenemos que seguir esa línea. Ambos. Espero que se haya entendido justamente esa parte, por favor, porque quiero que se entienda justamente eso. De todas formas, tengo lecturas muy, 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 muy básicas con manzanitas que explican justamente el origen de esto y también los efectos de la excepción. Se las voy a pasar también terminando. Hasta ahí, cuestiones, dudas, preguntas, quejas, gritos, ¿no? Ok, todo bien entonces. Continuemos. Bien, por ejemplo, acá les dejo, como siempre, les dejo un escrito fundamentando las excepciones que se proponen. Ahora, excepción de caducidad y prescripción. Esto también es importante. Ay, me muero. Ojo, una nota. Todos estos supuestos de excepciones anteriormente vistas implican la existencia de un proceso previo. Claro, ¿se acuerdan que antes se mencionaba un proceso anterior, un proceso anterior, un proceso anterior que ponía fin al segundo proceso, al segundo proceso, al segundo proceso? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como les había dicho, terminando o por sentencia, desestimiento o transacción. ¿Ok? Como les había mencionado antes. Recuerden. Sin embargo, ¿qué pasa acá? En la excepción de caducidad y prescripción. La excepción por caducidad se deduce, porque esa es la palabra, ¿ok? Tú cuando hablas de excepciones, tienes que decir siempre, deduzco excepción, deduzco excepción, deduzco excepción. Cuando contestes la demanda, formulo contestación, formulo contestación, formulo contestación. Cuando pongas tu demanda, interpongo demanda, interpongo demanda, interpongo demanda. Hay que usar muy bien los términos porque consejo legal, un término te puede matar un proceso. Así que utilicen y sean bien quisquillosos y detallistas con sus términos, porque eso puede llevar a perder casos muy importantes. Se lo digo porque me ha pasado. Ok, entonces, la excepción por caducidad se deduce cuando el derecho en que se basa la pretensión reclamada en juicio ha caducado. Dicho de otro modo en español, que el plazo ha vencido, el plazo para justamente interponer tu demanda ha vencido y tú bajo este plazo podías haber exigido la satisfacción de esa pretensión, pero se ha vencido, ya que has extinguido tu derecho y la acción correspondiente al proceso. Básicamente se te ha acabado el tiempo, pues, compadre, se te ha acabado el tiempo. Por ejemplo, en derecho de familia, uno tiene un plazo, si no me equivoco, creo que es de 6 meses, o 6 meses o 3 años, si no me equivoco, para demandar ciertas causales de divorcio. Recuerden, y esto lo van a ver más adelante, en derecho de familia existen divorcios por varias causales. El clásico que es por infidelidad o adulterio, conducta deshonrosa, homosexualidad previniente en el matrimonio, también puede ser también, ¿cómo se llama esto? Por separación de cuerpos, etcétera. Un montón de razones por las cuales te puedes divorciar. ¿Ok?
Pero justamente tú para interponer esto, por ejemplo, para el adulterio, si no me equivoco, hay un plazo para interponer la causal de divorcio por adulterio, varía, el código te lo regula. Déjenme revisar, creo que es en el Código Civil o el Código Procesal Civil. Código Civil. Déjenme revisar. Adulterio. Adulterio. Creo que es un año. Sí, un año, 6 meses, un año, es lo que yo tenía entendido. Miren, vamos a revisar ahorita. 6 meses. Acá está. Ven, 6 meses. Miren. La acción, es decir, el derecho que tú tienes a interponer tu demanda basada en el artículo 333, incisos 1, 3, 9 y 10. Vamos a ver. Vamos a ver los incisos 1, 3, 9 y 10. ¿Están viendo, no? Sí, están viendo. 333. Pum, pum. Acá está. Son causas de separación de cuerpos, básicamente de divorcio. Miren, 1, 3, 9 y 10. 1, adulterio o infidelidad, si quieres llamarlo así. 3, atentado contra la vida del cónyuge. Digamos que, a ver, vamos a poner, por ejemplo, no se molesten conmigo, que Andy y su compañera Camila están, no, mejor no, para evitar así problemas. Pepito y Pepita están casados, ¿ok? Son cónyuges, Pepito y Pepita están casados, son cónyuges, pero de pronto han ocurrido problemas, han ocurrido un montón de discusiones, y de pronto Pepito quiere atentar con la vida de Pepita y la amenaza con un cuchillo. Pepita se salva, sin embargo, y demanda el divorcio justamente por atentado contra la vida del cónyuge. Si no te quieres ir tan al extremo, Pepito le fue infiel a Pepita, Pepita se dio cuenta, y en el acto, Pepita se dio cuenta que le era infiel, adulterio. ¿Ok? 1, 3, 9. El 9. ¿Qué dice el 9? Homosexualidad sobreviviente del matrimonio. Basta, no hace falta que dé ejemplos de eso porque creo que queda claro. Condena por delito doloso a pena privativa de libertad de mayor de 2 años impuesta después de la celebración del matrimonio. Claro, uno tranquilamente se puede divorciar si es que a tu cónyuge, ya sea Pepito o ya sea Pepita, la condenen por algún delito que la prive de su libertad más de 2 años. ¿Ok? Uno normalmente puede hacer eso tranquilamente, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el plazo para que tú demandes justamente? ¿Cuál es el plazo para que tú justamente demandes bajo estas causales? Infidelidad, atentado contra la vida, homosexualidad o condena por delito. Y acá lo dice. Uy, se me fue, disculpen. Acá lo dice. 6 meses de conocida la causa. 6 meses de que te hayan sido infiel. 6 meses de que hayan atentado contra tu vida. 6 meses de que te hayas enterado de la homosexualidad al matrimonio. 6 meses de que lo hayan condenado. ¿Se dan cuenta? Si pasa esos 6 meses, ya no puedes, de alguna forma, acudir al órgano judicial. Víctor, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Me quedo así nomás? ¿O qué hago? No. Existe el divorcio vía notarial. Puedes ir por la vía notarial, pero ya no por la judicial. Puedes ir por la vía conciliatoria. Puedes ir por la vía de transacción, aunque depende mucho de eso, la verdad, porque tienes que revisar la ley de conciliación. Pero bueno, puedes ir por la vía notarial, puedes ir por la vía, en el mejor de los casos, conciliatoria, pero judicialmente no, porque el código te da un plazo específico, ¿ok? Un plazo específico. 6 meses de conocida o 5 años de producida por el ofendido, ¿ok? Por ejemplo, en 2 y 4 caduca los 6 meses de producida, ¿ok? Y así, chicos, básicamente es eso, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir que se extingue justamente esto, ¿no? Ha vencido el plazo para el cual el interesado que podía exigir la satisfacción de la pretensión ya no la tenga y se ha extinguido el derecho y acción correspondiente. Eso no te quiere decir que tú jamás vas a poder divorciarte, ¿no? Porque existen justamente otras vías. Divorcio por la vía notarial, por ejemplo. Y prescripción, Víctor. Prescripción es cuando se deduce, cuando vence el plazo legal para que el interesado pueda ejercer la acción correspondientemente. Víctor, pero es lo que tú me has dicho. Ya es lo que hemos dicho antes. Perdón, sí, un poco mal. Ok, entonces, suena muy parecido, la verdad, pero no lo es. Acá el plazo legal vence. ¿Qué quiere decir? Ok, vence el plazo que te da la norma, ¿ya? Vence el plazo que te da la norma, pero no vence justamente,
Vence el plazo que te da la norma, claro, para que ejercites la acción correspondiente, pero tampoco vence la oportunidad de poder, ¿cómo decirlo? Atacarlo por otras vías. Víctor, pero es exactamente lo que me has dicho acá. Sí, pero ese tiene un efecto un poco más grave. ¿En qué sentido? En el cual acá vence el plazo y tú incluso se te restringe a veces la posibilidad de poder ir por la vía judicial o por la vía notarial. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado con eso. Ambos son eventos extintivos del derecho. Ambos extinguen básicamente el derecho de acción. No son vicios procesales. ¿Ah? Ambos extinguen el derecho de acción. ¿Ok? Este, si te vence el plazo legal para que tú ejercites la acción, y acá se te vence tanto el derecho como la acción. Miren esto. Se ha extinguido el derecho y se ha extinguido la acción. Acá solo se te extingue la acción. ¿Ok? Acá no puedes hacer nada. Y acá no puedes simplemente hacerlo por la vía judicial. ¿Se entendió o no se entendió? Silencio positivo, creo que sí. Un ejemplito más, por favor. Ok. Este es el más grave, este es el más tranquilo. Este es el más grave, este es el más tranquilo. Como les había dicho, por ejemplo, un divorcio por causal de adulterio. Te son infiel y tú tienes 6 meses para poner este plazo según la norma. Se te pasan los 6 meses, ¡pum! Acá. Se te pasan los 6 meses y a pesar no haces nada, acá. ¿Ok? Acá. Excepción de prescripción extintiva. Se deduce cuando vence el plazo legal, los 6 meses, para que el interesado pueda ejercitar la acción correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no vas a hacerlo vía judicial, sino puedes hacerlo vía notarial. Se te pasan los 6 meses, incluso se te pasan los 5 años de haber sido producida, ya se te pasó el plazo legal y se te pasó el plazo de producida, ya ni siquiera tienes derecho para solicitar el divorcio y la acción correspondiente. Lo que podrías hacer ahí, en ese caso, si no me equivoco, es una rectificación de partida, aunque no, tampoco, sería difícil. Por eso es que se cuentan mucho los plazos justamente acá. Acá ya ni siquiera puedes solicitar el divorcio, ni tampoco vía judicial, ni ninguna otra vía, porque es derecho y acción. En cambio, acá solo es acción. Cuando hablemos de acción, hablemos de órgano jurisdiccional. ¿Ok? Acá solo es órgano jurisdiccional, tienes otras vías. Pero acá ya es todo, se te va todo, te quedas sin nada. ¿Ok? Eso más que nada, chicos. Vamos con otro, vamos con otro. A ver. Déjenme ver. Acá. Quiero ver qué más hay. Excepción de prescripción, por ejemplo. Ya. Acá les he dejado, por ejemplo, una excepción de prescripción, una demanda y una contestación deduciendo una excepción de prescripción, para que también lo tengan más clarito. Entonces, les habíamos hablado hasta el momento sobre esto, miren. Ya hemos hablado de cosa juzgada, desistimiento, de el inciso 10, el inciso 11, 12. Falta hablar de estos demás incisos. Y les voy a decir ahorita justamente por qué. Vamos con los incisos de incompetencia, que es el más fácil. Cuando hablemos de excepción de incompetencia, a ver, no quiero que se cambie la pantalla cada rato, así que voy a presentarlo bien esto. Un momentito. Ya, creo que sí está bien. Cuando hablamos de excepción de incompetencia, hablamos de deducir una excepción, un medio de defensa. Este caso es perentorio o dilatorio. ¿Qué se les viene a la mente cuando digo incompetencia? Perentorio. Ya, dilatorio, me dice David. Ok, es dilatorio. ¿Por qué? Porque si bien recordamos este dicho, ¿ah? Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no toda la jurisdicción va para todos los jueces, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los jueces pueden ejercer justicia, pero no necesariamente en el lugar en donde puede estar acá o allá. ¿Qué quiere decir esto? Que cada juez tiene una cierta jurisdicción con respecto al territorio donde está ubicado. Y eso es lo que corresponde a la excepción de incompetencia. ¿Ok? Por ejemplo, digamos en la excepción de incompetencia, que es básicamente esto. Es un medio de defensa por el cual tú cuestionas la competencia del juez que está conociendo esa materia, ese proceso, esa demanda. A razón de territorio, a razón de materia, a razón de cuantía, a razón de jerarquía incluso, a razón de turno, etcétera. Por ejemplo, y esto quiero que lo sepan,
Las demandas de desalojo comienzan por jueces especializados, ¿ok? La primera instancia es el juez especializado del juez de desalojo, ¿ok? ¿Qué pasa si yo demando desalojo ante un paz letrado y el paz letrado ni cuenta se da y me admite la demanda? Yo puedo deducir una excepción de incompetencia a razón de jerarquía. Señor juez de paz letrado, usted no es jerárquicamente competente para conocer esta demanda, esta materia. Por lo tanto, solicito que el proceso, si es que ha avanzado, se declare nulo todo lo actuado y se remita nuevamente al juez que sí está capacitado para conocer esto. ¿Ok? Y si no está avanzado el proceso, entonces que el expediente se remita hacia el juez que sí está facultado para conocer el proceso. Esa es una excepción de incompetencia. Cuestionas la competencia de esta persona, de este juez. ¿Ok? Cuestionas la competencia de este juez. El juez dirá, uy, es cierto, yo soy paz letrado. Este proceso lo conocen los especializados. Entonces, fundada la excepción de incompetencia, dentro del plazo de tal se va a remitir el expediente al juez especializado, claro. Y eso obviamente va a demorar, no va a ser un día para otro, va a demorar. Dilatas el proceso. Ponte que ahora se debía demandar en el juzgado de Villa María del Triunfo, pero tú demandas en el juzgado de San Juan del Urigancho. Señor juez, por territorio usted no corresponde justamente a esto. Demandas, excepcionas y se dilata el proceso porque la excepción de incompetencia ha sido amparada. ¿Se entiende? Ya sea por territorio, como les digo, por cuantía, por materia, por turno, por jerarquía. Eso es básicamente la excepción de incompetencia. Un momentito, chicos, denme 5 minutos, o un minuto, denme. Quiero traer un poco de agua, por favor. Ya viene, chicos. A ver, como les decía, eso es la excepción de incompetencia. Y se preguntarán, Víctor, ¿por qué el inciso 2 y el 14 están de rojito? Y ahorita les explico por qué está de rojito. Porque básicamente, se considera que ha habido un defecto, un vicio al momento de redactar estas dos excepciones. Falta de capacidad de ejercicio del demandante o de su representante de acuerdo a el artículo 43 del Código Civil. O sea, básicamente que el demandante o su representante de no tengan la capacidad para poder ejercer derechos a su nombre o a nombre de otra persona. ¿Ok? Y ahorita les explico por qué. Vamos al 43 del Código Civil. Acá, un momentito. Ya, acá estoy. Incapacidad absoluta. Son absolutamente incapaces los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. Cuando ustedes han llevado su curso de personas, deben haber hablado, si es que han llevado con Barsi, de teoría de la capacidad. Si es que han llevado con Espinosa, también habrá dejado los casos de capacidad. Pero todos los profesores de personas deben haber tocado el tema de capacidad mínimo. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de ser capaz de ejercer tus derechos, tanto a nombre propio como en nombre de otra persona, ejercer derechos en nombre de otra persona, bajo ciertos poderes, ¿no? Bajo cierto reconocimiento. Yo no puedo decir, yo represento a Madeleine, ¿no? A la delegada, yo represento a Madeleine, así nomás, no. Yo tengo que tener algo que me acredite que yo sea su representante, si es que yo quiero hacer eso. Ojo, pero tampoco puedo representar por representar. ¿Qué pasa si yo tengo una sentencia penal que me priva de mi libertad? ¿Puedo representar a Madeleine? No, porque estoy justamente privado de mi libertad. Entonces, ¿qué nos dice el 43 del Código Civil? Como lo menciona el inciso 12K. La incapacidad, por ejemplo. ¿Qué pasa si un menor de 16 años, ok, un menor de 16 años demanda, simplemente y llanamente demanda el menor de 16 años? Se va con uno de sus abogados de Azángaro, le cobra 5 soles la firma, le hace la demanda, listo, pum, lo presenta. El abogado de Azángaro clarito sabe que esta persona tiene 16, que no es capaz de demandar, a no ser que tenga un representante, pero simplemente le hace la firma, ¿no? Que esto que el otro, le hace la demanda, ¿qué tal? Sin firma de abogado, sin nada. Solo él, el de 16 años. Obviamente se va a deducir una excepción de falta de capacidad de ejercicio. Señor juez, el demandante no está en sus aptitudes para ejercer su derecho hasta ahora. Tiene que tener un representante. Es eso.
Ahora, ¿qué tiene que ver, Víctor, eso con la falta de representación legal o de apoyo según el 44 del Código Civil? Víctor, ¿qué tiene que ver? No entiendo. Lo siguiente, miren. Capacidad de ejercicio restringida. Como les dije, la capacidad de ejercicio es esa aptitud. Uy, no estoy compartiendo, qué bruto. Perdón, ya ahora sí. Como les había dicho entonces, el artículo 43, incapacidad absoluta, menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. Acá está, menores de 16 años, lo que les había dicho, ¿no? Menores de 16 años. ¿Y qué nos dice la PPT? Lo siguiente. Falta de capacidad de ejercicio del demandante o de su representante de acuerdo al 43 del Código Civil. Menores de 16 años. ¿Ok? Acá está. Acá ya se computa lo que les dije de capacidad, falta de capacidad de ejercicio del demandante. Claro, porque si es un menor de edad, así sin más no puede demandar. Y de su representante, tranquilamente puede ser, por ejemplo, que el representante tenga alguna, si es un abogado, tenga alguna suspensión en el colegio de abogados, o también tenga alguna sentencia penal, o que tenga alguna interdicción civil. ¿Saben qué es interdicción civil, no? Cuando de alguna forma se te privan de ciertos actos y se te concibe a ti como incapaz de ciertos actos. Por ejemplo, actos de representación. Ya sea porque seas no sé, digamos, ya sea porque seas una persona con incapacidades físicas, incapacidades mentales, o bueno, ahora se le dice discapacidad, discapacidad física, discapacidad mental, o tengas algún otro problema que se te declare una interdicción civil. Bien, ahora vamos en el otro inciso, miren, el inciso 14, falta de representación legal o de apoyo por capacidad de ejercicio restringida del demandante o de su representante, de acuerdo al artículo 44. ¿Y qué dice el 44? Lo siguiente. Capacidad de ejercicio restringida. Es decir, está bien, tienes derechos y deberes, pero hasta cierto punto. Mayores de 16 y menores de 18. ¿Ok? Los que incurran en mala gestión, los pródigos, ebrios habituales, toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexo a la interdicción civil, que es lo que les dije. Las personas que se encuentran en estado de coma siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. O sea, que es lo siguiente. Falta de representación legal o de apoyo por capacidad de ejercicio de energía del demandante o de su representante. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que el 2. Tanto el 14 como el 2 hablan de una falta de capacidad de ejercicio. Miren, capacidad de ejercicio, capacidad de ejercicio. ¿De quién? Del demandante, del demandante. De su representante, de su representante. Es lo mismo. La capacidad legal o la capacidad para representar legalmente viene en relación a la capacidad de ejercicio, ya que si la capacidad de ejercicio es entendida como esa capacidad, esa actitud, esa condición que uno tiene para ejercer derechos propios y ejercer un derecho en representación de otro, ¿y qué significa ejercer un derecho en representación de otro? Lo que hace el abogado, que es una representación legal. Por lo tanto, es lo mismo. Por eso es que yo le puse, y también lo menciona la profesora Ariano, y seguramente si le preguntan al doctor, ay, que no quiero que esto se grabe, pero seguramente si le preguntan al doctor, va a encontrarlo, va a buscar alguna diferencia, justamente porque no se acepta mucho esta crítica. Para temas de practicidad no se acepta mucho esta crítica. De alguna forma se trata de buscar la diferencia, pero muy difícil. Tanto el inciso 2 como el inciso 14 regulan lo mismo prácticamente, solo que uno habla simplemente del demandante o su representante como capacidad de ejercicio y otro lo habla como capacidad de ejercicio y representación legal. Parece un trabalenguas, pero efectos prácticos, entiéndanlo como lo mismo, ¿ok? Entiéndanlo como lo mismo, porque ambos hablan de capacidad de ejercicio y representación legal en el caso del número 14. Pero en sí, técnicamente es igualito. ¿Duda, consulta sobre eso? Ninguna, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué nos falta? Todo esto ya está. Ah, convenio arbitral. Ok, convenio arbitral. Es como, por ejemplo, a ver, no me gusta mucho comparar, pero entendamos convenio arbitral por lo siguiente. Y es fácil la parte de excepción por convenio arbitral. Es un medio de defensa, ok, siempre quédense con ese modelo, que es una excepción, un medio de defensa que justamente busca terminar el proceso, o sea, es perentorio. ¿Por qué razón?
porque las partes se han acordado que en lugar de irse a un juicio, vayan a un arbitraje. En lugar de irse a un juicio, a un proceso judicial, va la redundancia, vayan a un arbitraje. ¿Y qué es un arbitraje? Otro modo de solución de conflictos de parte privada, ¿ok? En las cuales en lugar de juez se llama árbitro. Puede ser un árbitro único o un tribunal arbitral, ¿ok? Básicamente es como un proceso judicial, pero, o sea, digo cómo, no quiero tampoco comparar por demás, pero de naturaleza privada, ¿ok? Ok, ya no tanto judicialmente, sino un poco más privado, en la cual van a solucionar ellos sus conflictos por el arbitraje, ¿no? Van a interponer ahí su demanda, se va a contestar, qué tal, y todo va a terminar en un laudo arbitral, ¿ok? Ya no se dice sentencia. Lo que es sentencia para el proceso judicial, para el arbitraje es laudo arbitral. Es eso. Entonces, ¿qué sería? Señor juez, en el proceso judicial, ¿no? Señor juez, deduzco excepción de convenio arbitral, ya que nosotros habíamos pactado en este contrato que está pretendiendo esta parte resolver, que nuestras diferencias iban a ser resueltas por arbitraje. Y así fue, señor juez. Acá está el expediente número tal 2023, en donde se llegó a un lado arbitral, se llegó a una solución, y esta persona está demandándome ahora por la vía judicial. No, señor juez, deduzco mi excepción de convenio arbitral. Hemos establecido en nuestro contrato que se iba a resolver este problema por arbitraje, ya no por proceso judicial, sino por arbitraje. Por lo tanto, solicito que se declare la conclusión del proceso, o sea, que se muere el proceso. Es eso, básicamente. Ahora, las que restan. Ya no me da la voz ya, pero bueno. Por ustedes, sigo. Las que restan. Oscuridad o ambigüedad de proponer la demanda está más claro que el agua. Que tu demanda básicamente no se entienda ni lo que tú dices. ¿Ok? Es eso básicamente. Que oscuridad o ambigüedad, que la demanda no se entienda para nada. Y acá, un tip legal por si quieren deducir alguna vez esta excepción, es el siguiente. Hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué se demanda? ¿A quién se demanda? ¿Y por qué se demanda? Un momento, chicos. Quiero un ratito. Sino que es mi perro que está ladrando. Ahí está. Entonces, ¿qué se demanda? ¿A quién se demanda? ¿Y por qué se demanda? Eso es lo que tiene que contestar la pregunta para absolver la excepción de oscuridad o ambigüedad. Básicamente, si tu demanda no contesta esas tres preguntas, tú tranquilamente puedes deducir una excepción de oscuridad o ambigüedad. ¿Ok? ¿Qué se demanda? Uno puede decir, ok, demando la indemnización por daños y perjuicios, o sea, demando la nulidad de este contrato y a su vez demando la resolución. ¿Qué? ¿Qué estás demandando? O sea, si tú quieres que se declare nulo ese contrato, ¿cómo me vas a demandar la resolución? Si el contrato se va a declarar nulo, o sea, es como que no existiese. ¿Me entienden? O sea, ¿qué se demanda? No se sabe qué se demanda. Y se lo demando a Madeleine en su calidad de representante legal de la empresa tal. ¿Qué empresa? Esa empresa no existe, digamos, ¿no? Esa empresa no existe. ¿Por qué se demanda? Se demanda justamente porque esta persona atentó contra mi vida. ¿Pero por qué? O sea, no es razón. ¿Se entiende? Si la demanda que a ti te interponen no contesta esas preguntas, ¿qué se demanda? ¿A quién se demanda? ¿O por qué se demanda? Tranquilamente deduces esa excepción. ¿Ya? Ahora, para que se configure ese supuesto, ya uno tendría que interponer una demanda muy mala, ¿no? Muy mala, para que, o sea, muy defectuosa, ¿no? Para que se deduzca justamente esa excepción. Falta de agotamiento de la vía administrativa. ¿A qué se refiere eso? Que tú no has agotado las vías correspondientes. Cuando hablamos de administrativo, hablamos de procedimiento, hablamos de mucha formalidad, hablamos de proceso acá, procedimiento acá, procedimiento acá. Y seguramente los que llevan admin o los que se inclinan para administrativo saben muy bien de eso, que se hablan sobre procedimientos administrativos, los cuales básicamente siguen unas etapas, un esquema ya delimitado, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver con agotamiento de la vía administrativa? Lo siguiente, que tú no has agotado los procedimientos previos para llegar al proceso judicial. Por ejemplo, que para demandar ciertas cosas, ciertas materias, tú tienes que haber conciliado anteriormente un desalojo, una resolución de contrato, una indemnización. Son materias de obligatoria conciliación previa para un proceso judicial.
En la ley de conciliación, que se les voy a dejar el número, concordo que lo lean. Esto ya es para los que les gusta civil ya a fondo, así. La ley de conciliación está en las materias conciliables, no conciliables y de obligatoria conciliación. Ahí está. Revísenla si gustan. Creo que es el artículo 8 o 7. Entonces, si uno no ha agotado esta vía previa, no puede llegar al proceso judicial anterior. ¿Ok? Entonces uno tranquilamente, por ejemplo, en desalojo puede deducir esto, ¿no? Si te demandan el desalojo y no has conciliado antes, tranquilamente puedes dilatar el proceso haciendo eso. Legitimidad para obrar del demandante o del demandante, más que claro. ¿Qué era legitimidad para obrar? Ahí sí quiero que me respondan, por favor, chicos, porque hasta ahora estoy hablando solito, no estoy escuchando participaciones largas, si bien están hablando, pero quiero escuchar que alguien me diga qué es legitimidad para obrar. Que me diga, es la institución procesal por la cual, por favor. Nadie, chicos, nadie, ¿seguro? Bien, entonces si nadie va a participar, No. ¿sí? A ver, los que tienen, ya sea demandado o demandante, tienen una pretensión y van al ámbito jurisdiccional a reclamar esa pretensión. Exacto, tanto el demandante como el demandado tienen esa legitimidad para obrar que los hace acorde a esa pretensión para que la demanden. Básicamente, legitimidad para obrar es esa institución procesal por la cual uno está avalado por la ley a demandar. Eres legítimamente apto para obrar en un proceso, ya sea como demandante o como demandado. Es eso, es la traducción real. Olvidémonos de esto. Comencemos acá. Legitimidad. Estás legítimo, estás apto, estás reconocido para obrar, para actuar, para interceder en el proceso. ¿En qué calidad? De demandante o de demandado. Entonces, por ejemplo, digamos que yo demando a mi padre, digamos, yo demando a mi padre biológico para que me reconozca como su hijo, ¿ok? Demando a mi padre biológico para que me reconozca como su hijo a través de la prueba de ADN y tal, y no solo lo demando él, así de frío yo, demando a sus hijos y demando a su esposa. Digamos que tiene unos hijos y esposa aparte, demando a sus hijos y demando a su esposa, así de frío soy, ¿ok? Entonces, ¿quiénes están acá facultados para estar en el proceso? Yo, sí. Mi padre biológico, también. Sus hijos y su esposa están legitimados, están aptos para estar en el proceso. No, no tienen nada que ver ahí ellos, no tienen vela en ese entierro, como dice el profesor. Por lo tanto, ellos tranquilamente pueden demandar, o mejor dicho, pueden excepcionar, deducir una excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. Deduzco excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. Pepita de los Palotes, representante legal de sus hijos, deduce excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, puesto que no tenemos nada que ver en este proceso, es un proceso de filiación en el cual tiene que ver simplemente el demandante, que es el hijo, y el demandado, que es el padre, que se le está demandando la filiación. Nosotros no tenemos nada que ver. Inclusive, señor juez, esa prueba de ADN a través de sangre va a tener que ver entre él, entre el demandante y el demandado. Nuestra prueba de ADN que se nos toma a nosotros no tendría ninguna incidencia en los resultados para determinar la filiación. Ahora, si no les gusta eso, puede ser otro ejemplo. Por ejemplo, digamos, ¿no? Otro ejemplo. Yo estoy demandando a... Ok, vamos a hacer esto. Digamos que hay una sociedad conyugal entre Pepita y Pepita. Pepita y Pepita se han casado, todos felices, y han formado su sociedad conyugal. ¿Ya? Recordemos que sociedad conyugal no es lo mismo que Pepita y Pepita. Sociedad conyugal es una persona jurídica aparte, ¿ok? Es una institución jurídica aparte. No si bien está conformada por Pepita y Pepita, no hay que vérsele como Pepita y Pepita a la sociedad conyugal. Es un ente distinto que está conformado por ellos. Eso ya lo van a ver en derecho de familia. Digamos que justamente esta sociedad conyugal ha hecho un contrato conmigo, con Víctor,
en la cual esta sociedad conyugal yo le he otorgado a esta sociedad conyugal 1 millón de soles para que ellos usen esa plata para sus negocios, etcétera, y hagan un montón de cosas con sus negocios, etcétera. No me devuelven la plata a tiempo. Firmamos un contrato, un cheque, un pagaré, lo que quieran, en el cual me reconocen mi deuda hasta cierto monto. Estamos 7 de julio, te vamos a pagar el 7 de diciembre. Pasó y estamos 7 de enero del otro año. Ha pasado el tiempo, un montón. Ey, ¿cuándo me vas a pagar? Los demando. Pero yo cometo el error de ¿qué? De demandar a cada uno de los dos. Demando a Pepito como persona natural y a Pepita como persona natural. No demando a la sociedad conyugal. Y en ningún momento yo hago alusión a la sociedad conyugal. Simplemente demando a Pepito como persona natural y a Pepita también como persona natural. Yo a quién debí demandar según mi contrato, según mi cheque, según mi pagaré, con quien he contratado, con quien he pactado. Y no fue con Pepito solito ni con Pepita solita. Fue con la sociedad conyugal conformada por Pepito y por Pepita. Es muy distinto, ojo, suena que es igualito, pero es distinto, porque la sociedad conyugal es una persona jurídica aparte. Es como que tú demandes como persona natural solamente al gerente de la empresa, como persona natural, no como gerente, a que tú demandes a esa persona como gerente y representante legal de la empresa. ¿Me entienden? Es distinto. Pero Víctor, es lo mismo, es la misma persona, sí, pero importa mucho el papel que toma en el proceso. Por eso tranquilamente esa persona te puede decir que no tiene vela en ese entierro, que no es legítimo para estar como demandante o como demandado. ¿Ok? Es eso. Litispendencia, ya con eso terminamos, porque todo lo demás ya está listo. Con litispendencia terminamos y ya para que se vayan a dormir, a hacer sus cosas, chicos. Ya no quiero quitarles mucho tiempo tampoco, porque es domingo y sé que también es un día para descansar, ¿no? Pero en fin. Litispendencia, ¿qué significa? Significa un proceso pendiente de litis, ¿ok? Es un proceso judicial que todavía está pendiente de pronunciamiento. No se ha terminado como en cosa juzgada, como en desistimiento, como en conclusión, no. Sino que este proceso está todavía pendiente de pronunciamiento. Está en trámite este proceso. Otra vez, mismo ejemplo, obligación de dar suma de dinero entre Víctor y Madeline. Yo demando a Madeline los $10,000 que ella me debe porque hemos firmado un contrato en el cual ella se obligaba a entregarme un edificio. Yo le di $10,000 para que lo haga. No lo ha hecho hasta el momento. Entonces, en el primer proceso yo la demando en el juzgado de Lince. Yo vivo en Lince, yo la demando en el juzgado de Lince. Ok, listo. Entonces, este proceso está que se tramita, todavía está que se admitió la demanda, se está corriendo traslado, etc. Pero yo digo, vamos a demandarle en el domicilio en el que vive Madeleine. Ok, listo. Lo demandamos, no sé, en comas, como había dicho antes, en comas. Señor juez, lo mismo, ¿no? Madeleine, digamos que ahora el juzgado de comas es más rápido que el del INSE. Admite a trámite la demanda, y notifican esa demanda de comas a Madeleine, ¿ok? La notifican. Entonces, la notifican y ella dice, wow, tengo una demanda acá, ¿no? Y de pronto le llega la otra demanda del INSE, wow, tengo otra demanda, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, lo que tengo que hacer acá es lo siguiente, deducir la excepción de litispendencia. Litis, conflicto, contienda, pelea, discusión, como quieras llamarle. Pendencia, que está pendiente. Un conflicto pendiente, ¿ok? Desglosemos siempre las palabras. Yo siempre cuando les hablo voy a desglosar las palabras o traducirlas. Litis pendencia, conflicto pendiente, contienda pendiente. ¿Qué quiere decir? Que está pendiente de pronunciamiento un proceso. En este caso, ¿cuál sería? El del INSE. Ella puede tranquilamente deducir al juzgado de comas que se concluye este proceso porque justamente está pendiente el pronunciamiento del primero. Entonces no me puede demandar por lo mismo cuando incluso el primero todavía ni siquiera ha terminado y está pendiente, señor juez. Por lo tanto, solicito que se me declare fundada mi excepción de litispendencia, se concluye este proceso, o en todo caso ya, aunque ni siquiera es válido, pero digamos, ¿no? Se suspende este proceso hasta que el otro termine y acá obviamente se emite otro nuevo pronunciamiento. ¿Y qué se dirá? Cosa juzgada, por ejemplo, claro, porque digamos que el primer proceso del INSE haya quedado resuelto completamente y yo haya perdido, ¿no? Entonces yo haya perdido, infundada mi demanda por X razones, pero infundada mi demanda.
Ahora vamos al de comas. El de comas revisa todo. Este proceso ya ha sido sentenciado. Ya está sentenciado. Cosa juzgada. Pum. Se muere. ¿Se entendió la figura? Y ni siquiera así, ¿eh? Puede ser tranquilamente con el primer proceso del INSE haya terminado, ¿ok? O esté pendiente de pronunciamiento, el juez del proceso de comas, del caso de Madeleine, declare conclusión del proceso en comas porque todavía existe un pronunciamiento pendiente en lince. Ahí es donde viene la litispendencia, ¿no? Proceso pendiente, litis pendiente, pronunciamiento pendiente. Es eso básicamente, chicos. ¿Se entendió? ¿Duda, consulta, queja, molestia, enojo? Todo acá. Ok. Eso era lo que les quería tocar con el tema de excepciones. Si no me equivoco, esta semana o la próxima, es decir, este lunes 8 o el 15 van hasta que está tocando excepciones. No sé cuándo, la verdad, pero al menos tienen una noción de lo que significa. Las lecturas se las voy a estar pasando en este momento, igual que el material. Nada, espero que le hayan entendido. De todas formas, es tiempo que también dedico a ustedes, ¿no? Más que nada porque me gusta enseñarles. Y espero que se haya entendido. Ya nos estamos viendo el lunes. Buen inicio de semana para todos. Cuídense mucho y un saludo. Gracias. Nada, de nada, de nada.